Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Más de 4 millones de ucranianos ya habían abandonado su país y buscado refugio en Europa a comienzos de abril de este año. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, hay al menos otros 6,5 millones de desplazados internos, personas que han tenido que abandonar sus hogares huyendo de las bombas. Entre las muchas iniciativas solidarias a favor de los ucranianos destaca el trabajo de la Iglesia Ucraniana de Madrid, Salvación de Dios, y vamos a verlo hoy en el reportaje que hemos preparado. Pero antes queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestras redes sociales, así que entra en el Facebook y cuéntanos qué estás haciendo tú a favor de los ucranianos. Pues vamos ya a ver ese trabajo. El 24 de febrero, las más atroces previsiones se hicieron realidad. El ejército ruso, encabezado por Vladimir Putin, inicia una operación militar especial en el territorio de Donetsk y Luhansk. Con el impacto de varios misiles en ciudades como Kiev, un gran pánico y desconcierto inundó a un país entero. Los planes de miles de familias se vieron interrumpidos. Los hogares eran dejados atrás con lágrimas en los ojos. Los niños abandonaban sus escuelas sin entender nada de lo ocurrido. Una guerra había comenzado. Vivíamos en la ciudad de Sumy, a unos 40 kilómetros de la frontera entre Ucrania y Rusia. El primer día, cuando empezó la guerra, el ejército ruso bloqueó la ciudad. Nosotros nos encontrábamos dentro y no podíamos salir. No había ya ni alimentos, ni agua, ni gas. Bombardearon los medios de comunicación. Teníamos mucho miedo, sobre todo por el niño. Bajábamos al sótano como 3 veces al día. El niño estaba muy asustado. Cuando vimos la oportunidad, decidimos salir. La primera vez cuando he oído que está ya la guerra que ha empezado fue el primer impacto, me acordé de 2014, cuando empezó la guerra en Kiev también. Y un tremendo dolor que te entra. Y es muy doloroso. Lo primero que haces es llamar a tus familiares, a los amigos que tienes allí. Es un dolor que no se puede explicar. Hemos salido de Ucrania después de 2 semanas de la guerra. Queríamos salir antes, pero el ejército ruso rodeó y bombardeó nuestra ciudad. Nadie podía huir de ahí. Para nosotros estaba un poco inesperado. Esta sorpresa mala para nosotros estaba, pero del primer día decidimos hacer algo. No podemos tener manos atados. Fue una salida inesperada y extra rápida. De momento, Dios nos lleva por este camino y para mí es difícil pensar en algún plan futuro. Lo único que queremos es volver a casa y que todo esté bien, que estuviera todo como antes, pero la realidad es que no sabemos lo que va a pasar. El ejército ruso avanza en su campaña para someter a Ucrania. Después de bombardear puntos estratégicos en todo el país, Rusia ha atacado desde el aire, pero también lo hace por tierra desde Bielorrusia, desde el sur de Rusia y desde la península de Crimea rumbo a algunos centros principales, a las principales ciudades. Desde que los medios de comunicación se hicieron eco de la realidad que estaba atravesando el país, decenas de organizaciones e iglesias se volcaron con ayuda humanitaria. El proyecto Todos Somos Ucrania, promovido por Diaconía Madrid y la Iglesia Ucraniana Salvación de Dios, comenzó a enviar recursos a los afectados y facilitar el desplazamiento de refugiados a España. Hemos hecho un apoyo muy importante a esta iglesia, a la Iglesia Ucraniana de Madrid, con el fin de que todas las ayudas privadas, particulares de iglesias pudieran concentrarse aquí, de manera que los envíos que se hicieran pudieran llegar a las zonas concretas, a las zonas más necesitadas y coordinadas, sabiendo en cada momento qué era lo que se necesitaba. En Madrid, la Iglesia Ucraniana lleva 20 años. Tenemos 15 iglesias abiertas, donde predicamos palabra del Señor y hacemos obra social y obra para salvar gente. Nuestra reacción inicial fue crear un comité de crisis dentro del equipo y empezar a identificar qué se estaba haciendo dentro del ámbito evangélico para nosotros intentar dar cobertura como Diaconía Madrid.
Tal es así que el proyecto Todos Somos Ucrania, que ha sido el envío de 3 autobuses con material sanitario y luego el regreso de familias necesitadas aquí a Madrid, ha sido posible gracias a que la iniciativa de diferentes hermanos se han coordinado y han utilizado el paraguas de Diaconía Madrid para gestionar permisos con aduanas, para gestionar seguros. Yo decido de ir por los refugiados porque yo creo que es lo mínimo que podría hacerlo. Íbamos a ir con 2 furgonetas y empezamos a levantar un poco el proyecto y bueno, hubo algunos donativos y algunas ayudas económicas. Al final había dinero para un bus, después para 2, al final subimos con 2 autobuses y 2 furgonetas y posteriormente sacamos para un tercer viaje. Emocionamos y manipulamos con alimentación, con medicamentos, con ropa y de este almacén ya enviamos a Ucrania 10 grandes camiones, 10 trailers llenos. Ha sido increíble cómo la comunidad ucraniana en Madrid, la Iglesia Evangélica, se ha volcado de una forma fantástica. En Madrid, en Levante, en Andalucía, están generando una red de acogida que no tiene parangón. Cansancio físico y emocional. Cada uno de los viajes ha sido todo un reto para los voluntarios y refugiados. Han sido muchos los obstáculos que se han interpuesto, pero la mano de Dios ha guiado el proyecto en cada pequeño paso. El momento más difícil fue decidir si podíamos traer a una familia que no estaba en el listado inicial. Entonces ese fue un momento difícil, eran 2 abuelos con 3 nietos y no estaban en el listado. Al final los montamos en el autobús y bueno, al final fue gratificante para todos y yo creo que muy importante para ellos poder salir de aquella situación. El momento más difícil del viaje fue a ver a la gente que estaba destrozada, no sabía dónde va y verlos como que a ver qué hacemos. Las familias ucranianas que llevábamos en el autocar pues transmitían tristeza y al mismo tiempo entereza. Era un poco contradictorio ver cómo, a pesar de todo lo que habían vivido, se mantenían fuertes. La Iglesia Evangélica Ucraniana Salvación de Dios es clave en la integración de las familias refugiadas. Con servicios religiosos los miércoles, viernes y domingos, la Iglesia es un hogar, donde juntos claman a Dios por paz y sanidad. El viaje en avión para el niño fue como una aventura. Luego la adaptación fue un poco más difícil porque tenemos otro clima, el agua y la comida son diferentes. En estas semanas que llevamos aquí se puso malo varias veces, pero con ayuda de Dios hemos pasado por eso. Han sido rescatados, pero ahora tienen que integrarse en esta sociedad en un momento en el que vienen bajo shock postraumático y realmente necesitamos pues, apoyarles, orar por ellos, proveer a sus necesidades. La Iglesia nos ha recibido muy bien, estamos muy agradecidos al pastor. Nos ha recibido mucha gente, nos han preguntado de dónde venimos, nos han preguntado por los problemas que tenemos. Nosotros estamos muy felices de poder estar en la Iglesia, porque la última vez que hemos podido estar en una iglesia fue el día 23 de febrero en Ucrania, y el 24 empezó la guerra. Ellos se encuentran en diferentes situaciones. Unos lloran, otros preocupados, pero intentamos curar heridas que tienen ellos. Además de compartir sus testimonios y luchas, alaban a Dios desde lo más profundo de su corazón. Parte del grupo de música de la Iglesia se encuentra colaborando en Ucrania. Eso no ha impedido que junto al equipo que queda en España hayan compuesto Grito de Guerra. La protección, la paz y la seguridad se encuentran en Jesús. Y la canción se trata de que la gente está gritando, ¿por qué tenemos esto? Pero tú eres el Señor, eres nuestro Dios, de que nos puedes ayudar en eso. Tenemos nada más la esperanza en ti.
Cristo puede aportar esperanza y luz en una situación tan difícil, donde lo han perdido todo y no tienen ahora mismo dónde mirar. Y Cristo no es una persona que habla de la paz, Cristo es la paz. Él es un salvador, Él es quien está sufriendo con el pueblo oprimido, quien está sufriendo con los soldados que no saben por qué, pero están matando y están muriendo en aquel país. Desde la paz que necesitan, desde sanar los traumas que llevan, a la sabiduría que vas necesitando al encontrarte en un país nuevo, todo lo que necesitamos, Cristo es todo. Aunque la ayuda humanitaria hasta ahora ha sido encomiable, la necesidad material sigue existiendo. La llegada de comida y medicamentos resulta imposible en algunas ciudades y campos de refugiados. Las familias que permanecen allí necesitan colaboración de toda la sociedad para mitigar la horrenda situación. Cuando pienso en mi familia me gustaría que ellos estuvieran aquí, pero yo les entiendo que ellos quieren estar ahí en ese momento. Yo cuando estuve en la frontera, y son 10 pasos y estás ahí ya en Ucrania, yo sentía ese dolor por mi país. Hay muchas necesidades allí, tanto en los campos de refugiados como en los pueblos de alrededor de la frontera, tanto en la zona de Polonia como de Rumanía. Hay mucha necesidad de comida en el país. Mis contactos de ahí de Rumanía que trabajan mucho en la frontera y que llevan alimentos dentro me dicen que lo que más necesitan ahora mismo son alimentos y medicina. Por eso yo hago un llamamiento a seguir orando por el país, por las autoridades, a seguir contribuyendo económicamente, a seguir contribuyendo de forma voluntaria para que podamos mitigar toda esta maldad y todo este genocidio que es ni más ni menos que esta guerra, un genocidio. Las imágenes de terror, la muerte y la destrucción siguen describiendo la locura de la guerra. Frente a tanto dolor, solo Jesús puede traer esperanza. Toda guerra es lamentable y nos duele ver a estas familias huyendo de la misma muerte. José Pablo, ¿hay algo que podamos hacer para frenar las guerras? Frenar las guerras, qué gran desafío. Pues te puede parecer sorprendente lo que voy a decirte, pero creo que los creyentes tenemos un arma poderosa, más poderosa que todos los arsenales nucleares del mundo juntos y que tiene capacidad para frenar la guerra. Y ese arma es la oración, nuestro clamor a Dios. Fíjate lo que dice el libro de Éxodo cuando relata el fin de la esclavitud del pueblo de Dios. Dice lo siguiente: con el correr del tiempo murió el rey de Egipto, pero los israelitas seguían quejándose y lamentándose de su esclavitud y clamaron a Dios. Entonces Dios escuchó sus lamentos. Egipto, el mayor imperio del mundo, gobernado por un rey déspota que se creía como un dios, fue derrotado y en pocos días el pueblo de Dios fue liberado. Todo porque aquel pueblo clamó a Dios. Frente a las guerras hay muchas cosas que podemos y debemos hacer. Hay que acoger a los refugiados, hay que enviar ayuda humanitaria, hay que proteger a los débiles y vulnerables, pero sobre todo hay que frenar las guerras. Y tú y yo podemos hacerlo, tú y yo podemos frenar las guerras cuando clamamos a Dios por la paz. La oración tiene mucho más poder del que podemos imaginar. La oración hace posible lo imposible. No nos olvidemos de orar por todas las guerras del mundo. Pues estamos a punto de terminar este programa, pero no queremos hacerlo sin antes animarte a leer la Biblia, donde podemos encontrar todo este contenido también sobre la oración. Y es gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España que podemos regalarte esta Biblia. Así que si no la tienes, llámanos al teléfono 917434400 y la enviaremos gratis. Y para los que formáis parte del Club de Amigos, este domingo vamos a sortear este libro, probablemente la mejor idea del mundo, un libro de Mark Greene que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Andamio. Muchas gracias por tu atención en este día y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.